¿Qué tal, maestras, maestros? Yo soy Marco Carlos Ábalos de la Coordinación de Formación Integral y de la Asesoría en Educación a Distancia de la Universidad del Centro de México, y les agradezco que estén en esta capacitación sobre la planificación didáctica con el nuevo formato que vamos a utilizar a partir del verano de 2024 aquí en la UCEM. Esta capacitación se llama Enseñanza para la Comprensión, enfoque de planificación didáctica. El objetivo de esta capacitación es que planifiquen su asignatura a partir de la comprensión por diseño y que en el caso que lo deseen se ayuden de la inteligencia artificial. Comprender es poder llevar a cabo una variedad de acciones y desempeños que muestran el dominio de un tema. Esa es la comprensión. Es aplicar, como dice Perkins, el conocimiento de nuevas maneras. Comprensión es pensar y actuar con flexibilidad en diferentes contextos, situaciones y necesidades. Pensar y actuar con flexibilidad en diferentes contextos, situaciones y necesidades. Les voy a poner un ejemplo. Es de otra especie, pero ilustra un poco a qué nos referimos con comprensión, qué significa. Miren, yo tengo un perrito así como este que está aquí, y ese perrito cuando llegó a mi casa le daba mucho miedo subir y bajar las escaleras. No podía hacerlo, le daba pavor. Y yo no podía enseñarle bien cómo hacerlo, etc. Un día en la noche, imaginen el escenario, estaba lloviendo, cayendo truenos y tuve que salir en la noche. No lo podía dejar solo, le daba miedo, mordía todo. Entonces me lo tuve que llevar así en la lluvia porque tenía una urgencia. Entonces lo puse al lado del copiloto en el piso. Mi perrito era una cosita así, es una cosita así. Y ahí lo puse y bueno, le di, cuando yo iba por los puentes, que ustedes ya conocen, los puentes de aquí de la Salvador Nava, mientras llovía, tronaba, etcétera, de repente yo sentí un movimiento, lo percibí y ya lo vi del piso, había saltado al asiento del copiloto. Unos momentos más tarde ya había saltado sobre mí, se quería meter aquí adentro, estaba temblando, tenía miedo con la lluvia, etc. Bueno, pues ya me lo llevé aquí adentro, se metió así, lo llevaba así, y bueno, ya después de que regresé a mi casa, abrí la puerta, se bajó, se metió a la casa, lo primero que hizo fue subir las escaleras y bajarlas. Parecía como si aprendió algo nuevo por sí mismo. Y ese principio luego ya lo aplica a todo. Se sube a los sillones, se baja, se sube a donde ve que puede aplicar el principio que le permitió subirse al asiento del copiloto y luego subirse hacia mí. Lo aplica en aquellos contextos que quiere. La comprensión es algo así, que al aprender yo un concepto, el que sea, algún principio, alguna ley, lo aplique en diferentes contextos que se me van a presentar de manera natural en mi vida personal y en mi vida profesional. Son situaciones que no podemos planificar ni medir la mayoría de ellas, pero que se me pueden presentar y que yo puedo resolverlas, puedo hacer innovaciones, puedo hacer soluciones, etcétera, porque yo comprendo ese principio, como en el caso de mi perrito que de alguna forma comprendió que si utilizaba sus patitas para ejercer cierta fuerza podía subirse a diferentes superficies y perdió el miedo. Bueno, esa es la comprensión. Eso es lo que necesitamos que estudiantes, que alumnos tengan para poder desempeñarse de forma correcta en el ámbito laboral y también en su vida personal. La comprensión se logra cuando conocemos el significado que tiene una idea, concepto para nuestra vida y el mundo. El significado es la intención que tiene esa idea en el contexto del mundo y en nuestra vida. Ejemplo, las mareas son producidas por la fuerza de gravedad. Esa misma fuerza permite poner satélites artificiales en el espacio. Una persona que comprende ese principio junto con otras comprensiones, otros saberes, etc., puede aplicar esa fuerza de gravedad para hacer soluciones.
para diseñar cosas, por ejemplo un dron, para diseñar satélites artificiales, como en el ejemplo. Entonces el fin último entre otras cosas, de lo que enseñamos, es que la persona comprenda para que pueda hacer este tipo de cosas, para solucionar problemas, para diagnosticar, para proponer, para diseñar, para innovar, para crear. No son hechos o fechas, sino significados. No quiere decir que no enseñemos hechos y fechas, sino que el fin último no es que aprendan esos hechos y fechas, sino que los comprendan esos fenómenos, que nos van a permitir solucionar cosas que se nos van a presentar, todas muy diferentes, todas distintas a lo que sí vimos en el salón. Las mareas son, aquí en este ejemplo que yo les pongo, ¿verdad? Muchas veces a través de las preguntas podemos llegar a qué es lo que necesitamos comprender. Por ejemplo, en el caso de las mareas son producidas por la fuerza de gravedad. Esa misma fuerza puede aprovecharse para poner satélites artificiales en el espacio. De ahí se generan preguntas: ¿qué es la gravedad? Son las cosas que debe comprender el estudiante. De ahí se desprenden los temas: ¿cómo funciona la fuerza de gravedad? ¿Cómo puede aprovecharse la fuerza de gravedad? La comprensión finalmente es lo que permite que los estudiantes puedan aplicar lo que han aprendido en la escuela, resolviendo problemas en nuevos contextos a lo largo de su vida, como dice Kibunya en el 2015. Aquí la pregunta es: ¿cómo se demuestra que alguien comprende? Bueno, reconocemos la comprensión cuando las personas piensan y actúan con flexibilidad en torno a lo que saben. Identificamos la comprensión cuando la vemos aplicada en un desempeño. Este alumno es capaz de hacer esto de forma correcta, así, porque comprende esto. La comprensión se verifica mediante el desempeño. Las cosas que sabe hacer de forma correcta, aplicando lo que sabe. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Imaginen a alguien que quiere aprender a hacer retratos en el estudio. Quiere dedicarse a hacer retratos en el estudio para bodas, para fiestas, para personas, familias. Y lleva un curso donde le explican cómo usar la luz en un estudio para tomar fotos de diferente tipo. Ese es un aprendizaje muy útil, pero no es un aprendizaje basado en la comprensión, porque cuando esa persona quiera hacer un retrato en la playa, en el campo, en la montaña, no va a saber cómo, porque solamente conoce fórmulas aplicadas en un estudio. Si aprendiera por comprensión, sabría cómo funciona la luz, cómo se puede regular, qué partes de una cámara permiten la regulación de la luz, con qué efectos. Y por lo tanto podría manipular esa cámara para lograr el efecto deseado en las condiciones que se le presenten. Esa es la diferencia entre enseñar fórmulas, procesos, comparado con enseñar a partir de la comprensión, donde lo que va a comprender es cómo funciona la luz, cómo se puede regular con una cámara, con los elementos de una cámara en cualquier contexto. El objetivo, hay que recordar aquí, del understanding by design, disculpen mi inglés, no hablo inglés, pero de la comprensión por diseño, es que los estudiantes sean capaces de dar significado a lo aprendido. Que significado es, o sea que la luz, estos son los principios de la luz y su propósito es este, por lo tanto el propósito de tomar una foto es este. Que sepan qué implicaciones tiene en su profesión y en su vida, los principios, los conceptos, los argumentos, los escenarios que nosotros les planteamos para que aprendan. Aquí, por ejemplo, si alguien comprende la aplicación de las leyes de la electrostática para regular las cargas eléctricas en aparatos, máquinas y materiales, eso le va a permitir regularla. Va a permitir saber cómo puedo regular esas descargas, cómo puedo aprovechar esas descargas para hacer cosas. No está aprendiendo una fórmula, vamos a decirlo así, está
está identificando cuál es la intención de las descargas eléctricas, qué significa en mi mundo, en mi profesión. La falta de comprensión se identifica cuando una alumna o un alumno no puede ir más allá del pensamiento y la acción rutinarias, que necesitan fórmulas, como en el caso que les platiqué de la fotografía de estudio con respecto a la fotografía en general, al uso de la luz. Ahora, ¿cómo se planifica para la comprensión? Se planifica hacia atrás. Voy a poner un ejemplo. Las películas de Hollywood, cuando se van a hacer el guión, lo primero que se escribe es el final. Porque el final determina qué pasos deberían seguirse para llegar ahí. Es lo mismo que ocurre cuando ustedes salen de su casa con la intención de ir a algún lugar. Tienen muy claro a dónde van a ir. Y a partir de ahí deciden, me voy a ir a esta hora para evitar ahora pico, me voy a ir por estas calles donde hay menos baches, antes de eso voy a hacer esto y esto. Planifican porque ya tienen un objetivo muy claro. Pues igual acá, lo que uno establece, cuáles son los objetivos que tenemos, y a partir de ahí van a desprenderse, como vimos en el caso de la comprensión, a partir de las preguntas, qué temas debo dar, cómo los debo dar, bajo qué condiciones. Se planifica hacia atrás. Partimos de que al final, ¿qué es lo que va a saber hacer la persona? Y cómo, las cuestiones éticas, etcétera. ¿Cuáles van a ser evidencias de esos aprendizajes? ¿Dónde se va a ver qué sabe hacer correctamente, éticamente, psicomotrizmente y con todos los conocimientos? ¿Qué actividad va a evidenciar eso? Y ya que tenemos eso, planificamos cómo lo vamos a hacer. Es decir, del objetivo se va desgranando como en un embudo todo. Eso va a evitar discordancia entre lo que queremos y entre lo que realmente ocurrió cuando dimos la clase. Nos va, digámoslo así, a guiar. No de forma inflexible. Quiero aclarar eso. A lo mejor necesitamos agregar algún aprendizaje porque detectamos que nuestras alumnas y alumnas están a saber algo que no habíamos contemplado, pero que nos dimos cuenta en el salón. Pero vamos a tener ya un camino. Quizá va a haber una desviación pequeña que necesitemos, pero todo va a estar en concordancia con lo que queremos que comprendan, con lo que queremos que sepan hacer correctamente. Si de verdad comprendes, vas a aplicar el aprendizaje en nuevos contextos. Vas a saber cómo relacionarlo, vas a saber cómo planificar para llegar a una solución, para llegar a una innovación que quieres plantear. Si no comprendes, pues no vas a saber cómo actuar en un contexto diferente, como expliqué en el caso de la fotografía de estudio con respecto a la fotografía en general. Sé cómo hacer una fotografía de estudio, pero no sé cómo hacerlo en la playa, en un día nublado o con lluvia. Esa es la ventaja de enseñar con la perspectiva de que la persona comprenda. Y así vamos a planificar nuestra materia a partir de ese enfoque. Aprendizajes clave, desempeños, qué es lo que van a saber hacer bien, de ahí se desprenden los temas, qué debe comprender, y obviamente de ahí van a salir cuáles serían unas evidencias que nos permitan llegar a ello. Este es el nuevo formato, como ven está muy sencillo, es el primer parcial. Nosotros ponemos cuáles son los aprendizajes claves los significados que deben aprender, los principios de la electrostática, el principio de la fuerza de gravedad, etc. Y de ahí van a salir, bueno, cuáles son los desempeños que quiero, los saberes, lo que deben comprender, las actividades, las evidencias que debe presentar el estudiante. Yo les puse aquí un caso muy claro para que pudiera ser universal o comprendiéramos la mayoría. Es el caso de una escuela de manejo que tiene como un objetivo es que el estudiante conduzca de manera responsable, defensiva y cortés. Debe comprender qué significa manejar de forma defensiva. Manejar de forma defensiva es que uno se vaya adelantando a los posibles errores u omisiones que puede cometer algún otro vehículo de otra persona. Y como sabemos, ese es
un aprendizaje que todos deberíamos conocer, sobre todo aquí en San Luis. Entonces, bueno, ¿qué desempeño quiero que tenga el estudiante? Manejar de manera defensiva para incorporarse a avenidas y puentes viales respetando señales de tránsito. Eso es lo que va a saber hacer cuando comprende el manejo defensivo y cortés. ¿Qué temas se desprenden de ahí? Bueno, reglas de manejo defensivo y el reglamento de tránsito, significado de las señales de tránsito. Los estudiantes, ¿qué es lo que van a comprender? Van a comprender que la conducción defensiva supone que otros conductores no están atentos y que pueden hacer movimientos repentinos e imprudentes. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Bueno, me hice preguntas: ¿qué es un conductor responsable? ¿Qué hace un conductor defensivo? Eso es solamente una ayuda, no lo van a poner aquí, pero eso les ayuda a poder establecer lo que se debe comprender. ¿Okay? ¿Qué actividades me van a demostrar que transferí ese conocimiento, esa comprensión a mis estudiantes? Pues actividades en las que demuestren su desempeño. En este caso, conducir aplicando técnicas de manejo defensivo durante la hora pico de tráfico. ¿Qué evaluación voy a hacer? Una evaluación práctica de manejo en hora pico. Esta es la forma como se planifica para que el estudiante comprenda y sea capaz de solucionar, innovar frente a todos esos escenarios que se le pueden presentar. Ahora, en otro video que les voy a compartir, vamos a hablar sobre cómo podemos hacer esta planificación apoyándonos de la inteligencia artificial. Para que esto que parece complejo y que nos puede llevar mucho tiempo, que les lleva mucho tiempo, se pueda hacer en un tiempo mucho más corto y de forma correcta. Estamos hablando de reducir entre 40 minutos y 1 hora y media el diseño de su planificación. Probablemente 50 minutos sería una media en la que todo el mundo podría realizar su planificación si nos apoyamos de inteligencia artificial, que es el tema que vamos a tocar en un siguiente video. Muchas gracias.